Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con el proceso informativo a través de su noticiero Prensa Radial de SR Radio, y en esta ocasión vamos a hacer información dentro del contexto local nacional, cuando se daba a conocer por parte del presidente del Consejo de la Judicatura el día de ayer, el doctor Gustavo Yal, sobre un conversatorio que mantuvo con representantes de los diferentes medios de comunicación el día de ayer, en torno a las denuncias que se están formulando por parte de medios de comunicación tanto nacional como internacional, dentro de lo que se difundieron las denuncias y correos electrónicos sobre lo que se constituyó de cómo se iba a estructurar el Poder Judicial en el Estado ecuatoriano en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. Pero antes de escuchar la intervención del presidente del Consejo de la Judicatura, este medio de comunicación y este noticiero desde el 2009 venía haciendo información de cómo se estaba generando la selección de los operadores de justicia a través de los denominados concursos de méritos y oposición. En ese entonces se determinó algunas preferencias en la selección de los operadores de justicia sin respetar la carrera judicial de los funcionarios que venían laborando por más de 10, 20 y hasta 30 años, dando privilegio a ciertas personas de acuerdo a los parámetros que se había determinado en ese entonces. Esa denuncia se la formuló al Consejo o a la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que luego fue desaparecida, y que ratificó las denuncias de este noticiero en torno a la selección de los miembros o de los operadores de justicia en el distrito de Loja. Esto motivó algunas acciones administrativas, como la salida de algunos vocales del Consejo Nacional de la Judicatura y también las sanciones del representante de la Judicatura en la ciudad y provincia de Loja sobre estos aspectos. Pero las denuncias no solamente quedaron allí. Se convocaron a través de la Escuela Judicial concursos de méritos de oposición y se presentaban serias denuncias en diferentes distritos del país. Pero la denuncia más grave que se presentó fue en el 2015 por parte del doctor Miguel Arias, juez de garantías penales de la ciudad de Cuenca, del distrito de Cuenca, en donde él argumentaba de que existían presiones por parte de estamentos superiores de otras dependencias del Estado, como es el Ejecutivo, para dar favoritismo en ciertas sentencias que se ventilaban en el distrito judicial de la provincia de La Suay. El doctor Miguel Arias, en una entrevista que la realizamos el pasado 8 de enero del 2015, argumentaba lo siguiente. SR Radio. Tenemos información, un contacto telefónico vía celular con el doctor Marco Antonio Arias. Él es magistrado del Poder Judicial en el Ecuador. Doctor, tengo conocimiento que usted presentó la renuncia irrevocable a dicho cargo. ¿Por qué presentó esta renuncia, doctor? Bienvenido al noticiero Prensa Radial de la provincia de Loja. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a toda la provincia hermana. De verdad he tenido muchísimo sufrimiento personal para enfrentarme a la disyuntiva de mantenerme en el cargo, traicionando los principios de juez que administra justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador para tutelar los derechos fundamentales que consagra la Constitución de Montecristi, que había impuesto prácticamente una utopía, una propuesta diferente. Desde el 2008 habíamos apostado a un proyecto social, humano, sobre todo fundamental en cuanto al Estado, respeto a los derechos fundamentales que constituye el más alto deber, como lo señala el artículo 11.9 de la Constitución. Y así habíamos creído que los jueces teníamos del deber de tutelar esos derechos como contrapeso del ejercicio del poder político. Sin embargo, durante todo este tiempo hemos visto como
el poder político ha ido destruyendo el sistema constitucional de derechos y de justicia a su conveniencia, ¿no? Al extremo de calificar a los derechos fundamentales, a las garantías que contiene la Constitución como extremas, ¿no? A quienes apostamos por la defensa de la Constitución nos ha calificado como hipergarantistas, diciendo extremistas en la medida en que, según el poder político, interpretamos más allá de lo que dice la Constitución, la función como tal del juez. El juez tiene un derecho esencial que es del ciudadano, no del juez. El derecho del ciudadano es un derecho humano esencial de contar con un juez imparcial e independiente. Es la única forma de que sus derechos como ciudadano le sean tutelados, le sean protegidos. Cuando el juez no es imparcial y no es independiente, el ciudadano se queda sin esa protección. Hemos visto atropellos, no hace falta tanto ejemplo, pero solo basta mencionar uno de ellos, por ejemplo, la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia que no admitan acciones constitucionales a los profesores que por situaciones de jubilación tenían necesidad de pedir una propuesta constitucional. Y claro, obviamente, el juez de la Corte Provincial de Manabí, en un acto genuflexo, indigno de un ser humano, no se diga de un juez, acata esa orden que viene del poder político y ordena a todos los jueces de la provincia que cuidado con aceptar acciones constitucionales en ese tema fundamental de jubilaciones, de profesores universitarios especialmente, porque de lo contrario, aquel juez que se atreva a aceptar una acción constitucional será destituido del cargo. De manera de ejemplo, nada más. Por lo más está decirle que prácticamente en este momento quien dirige la Administración de Justicia no es el Poder Judicial, sino el Ministerio del Interior, que se permite ya calificar los delitos. Se permite imponer ya condiciones a los juzgadores. Y pregunto, ¿qué pasaría si alguien, entre comillas, de los más buscados del país, resulta que es detenido y se le mantiene sin orden de juicio durante 5 o 6 días? ¿Cree usted que habrá un juez en el país que diga por encima de la calificación del más buscado en el país, tutela el derecho fundamental de ese ser humano y le pongo libertad? No existe nadie que lo haga, precisamente porque sabe que se atiene a las consecuencias directas de la destitución. Un juez que no tutela los derechos, un juez que no se impone como contrapeso al poder político en defensa de los derechos del ciudadano, deja de ser tal, es decir, se vuelve indigno de representar a todos los soberanos del Ecuador. Yo he tratado, he denunciado incluso en un caso muy personal, presiones internas que he tenido para que permita cambiar sentencias, para que permita atropello de los fiscales, para que se permita atropello de derechos fundamentales. Yo me he opuesto. He denunciado públicamente en la ciudad, en el país. Todos conocen mi postura, incluso tengo un libro escrito al respecto. Sin embargo, he pretendido que a lo mejor los compañeros jueces podrían generar una especie de respuesta y de contrapeso al poder político y en forma ilusa, permítame decir el término iluso, pretendí que se iba a generar un movimiento de resistencia. Sin embargo, yo creo que llega un momento en que uno tiene que reconocer que el poder político es el poder, y las personas que yo pensé y soñé que de alguna manera podrían generar una especie de respuesta para proteger los derechos de los ciudadanos, prefirieron vender su dignidad por un plato de lentejas, ¿no? Cuidan su puesto de trabajo, se callan, le dicen a escondidas, sí, estamos de acuerdo, es un hombre valiente, así mismo es, a mí me han dicho tal cosa, pero a la hora de la hora prefieren guardar silencio y seguir acatando las órdenes que les vienen desde el Consejo de la Judicatura. Doctor, eso... que dicho sea de paso, el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un órgano jurisdiccional, atropella derechos fundamentales. Pongamos algunos ejemplos. Claro, el principio de especialidad que consagra la Constitución, es decir, que los jueces
se especializan en distintas la materia, jueces de garantías penales, jueces de tránsito, jueces civiles, jueces de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Este principio de especialidad ha sido quebrantado por resoluciones administrativas del Consejo de la Judicatura. Es decir, que ahora la competencia ya no nace de la ley, sino de las resoluciones administrativas del Consejo de la Judicatura. Con la creación de las denominadas unidades penales, han puesto un solo saco a jueces de garantías penales que se convierten también en jueces de contravenciones, en jueces de tránsito, en jueces de infracciones de la violencia familiar, etcétera, etcétera. Entonces se acabó eso. De otro lado, para dar la apariencia de eficiencia, para marcar los números de estadística y para decir que la administración de justicia, ¿no es cierto?, es una realidad, han impuesto turnos absolutamente absurdos, como por ejemplo, de 12 de la noche a 8 de la mañana, turnos presenciales para que los justiciables sean juzgados. Me pregunto, ¿habrá un abogado que vaya a defender a su cliente 2, 3 de la mañana y tendrá el tiempo suficiente para preparar su defensa? Ese tipo de atropellos el Consejo de la Judicatura lo está cometiendo. Y es precisamente por eso que ante esa situación ya indigna, he decidido ya separarme de la función judicial, porque yo quiero realmente que el pueblo entienda que no existe confianza en la administración de justicia. La administración de justicia está convertida en un apéndice del poder político y no hay garantía absoluta de tutela de sus derechos. Yo no quiero ser cómplice de este sistema, no quiero yo el día de mañana, por el ejercicio del poder de fuerza, huir y andar por los techos. Yo prefiero, en este caso, quedarme en la calle, renunciar absolutamente a todos mis derechos. Soy un hombre de carrera, tengo 16 años de servicio, he tenido la oportunidad de formarme, he tenido prácticamente a raíz de mi condición de juez la oportunidad de estar en Europa, acordarme varias veces en cursos del Poder Judicial de España, y sin embargo, a pesar de todo ello, este juez no puede tutelar derechos. Créanme, yo tengo una ruptura muy interior, un problema existencial muy, muy grave, porque mi pasión, mi sueño, mi proyecto de vida era ser juez. Pero no puedo ser juez, me veo impedido de ser juez, porque no puedo administrar justicia con independencia. Porque ahora, además de eso, las resoluciones que adopte pasan por control disciplinario. Es decir, que el poder administrativo, el Consejo de la Judicatura, se permite juzgar los actos del juez bajo la figura del error inexcusable, impone sumarios administrativos para destituir a los jueces con los que no está de acuerdo. Esto es lo que puedo decir. Doctor, el hecho. Esto es lo que argumentaba el pasado 8 de enero del 2015 el doctor Miguel Arias, juez de garantías penales de la ciudad de Cuenca. Los fundamentos y los argumentos que los exponía el doctor Miguel Arias. Él manifestaba, con una carrera judicial de más de 16 años, tuvo que renunciar porque aseguraba que hay intromisión gubernamental en el ejercicio soberano de la jurisdicción. Esto con el grave deterioro de la independencia judicial, puntualizó en esta entrevista concedida al noticiero Prensa Radial el pasado 8 de enero del 2015. Además, el doctor Miguel Arias dijo que a los jueces se nos entregó el rol de garantes de los derechos fundamentales y no se nos impuso brindar su tutela efectiva a los justiciables, tarea para la cual se requiere imparcialidad como fruto de la independencia profesional. Además, el doctor Miguel Arias aseveró en esta entrevista concedida el pasado 8 de enero del 2015: hemos visto estos atropellos como la carta que envía el secretario particular de la Presidencia de la República, Alexis Mera, al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, dándole instrucciones a fin de que ordene a los jueces de su provincia de que no admitan acciones constitucionales a los profesores que por sus situaciones de jubilación tenían la necesidad
una respuesta constitucional y por supuesto el presidente advierte del pedido. Esto es lo que motivó en ese entonces algunos funcionarios y operadores de la justicia elevar la voz y a través de los colegios de abogados de cada una de las provincias hacerse eco de estas denuncias. Y esto, dijo el doctor Miguel Arias, prefiero renunciar antes que mañana estar corriendo por los tejados de las diferentes casas en el país. Yo no quiero ser cómplice de este proceso de justicia que se estaba inquistando y que sigue con las denuncias que se está presentando a nivel internacional. En ese momento, el presidente de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, envió una carta aduciendo de que no es real lo que se estaba puntualizando por parte del doctor Miguel Arias. Pero creo que era conveniente en ese instante de que el presidente del Consejo de la Judicatura haga una evaluación de cuántos procesos se estaban presentando de los denominados acciones de protección. No solamente en el sector de los maestros que estaban jubilados, sino de las diferentes instituciones que se estaban presentando, por cuanto esto es lo que generó la gota que derramó el vaso en la situación de la Administración de Justicia. No fue las denuncias en torno a en ese momento de la selección de los magistrados, sino fue el sentir la inconformidad que tenían en ese momento sobre las notificaciones y los pedidos de la Presidencia de la República a través de su asesor de la Presidencia de que se observe ciertos juicios que se están presentando y que no se les dé paso. Pero transcurrió el tiempo y los medios nacionales e internacionales se hicieron eco de estas denuncias y a través del último reportaje que lo realizaron Factores de Poder a través de la señora Patricia Poleo se desnudó ciertos emails y ciertas denuncias sobre el manejo de la función judicial. Ante esta situación, el presidente de la Judicatura, doctor Gustavo Yal, salió inmediatamente a desmentir dichas aseveraciones y ayer, en una conversación con los diferentes medios de comunicación, el presidente de la Judicatura, doctor Gustavo Yal, señaló que en las últimas semanas se difundieron denuncias y ataques que tienen un trasfondo político. La función judicial ecuatoriana estuvo mucho tiempo capturada por intereses económicos que corrompen y que siempre buscaron una administración de justicia a su disposición y que hoy quieren desestabilizar la gobernabilidad de la función judicial, manifestaba el doctor Gustavo Yal en este conversatorio. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la Judicatura. Para conversar tranquilamente sobre algunos temas de interés, de actualidad, sobre la función judicial ecuatoriana, y que es importante entrar en el detalle y también dejar muy claro que creo que ya estamos algunos de nosotros trabajando en esto. Ustedes conocen a la función judicial, yo ya tengo algunos años trabajando en la función pública, así que creo que no podemos caer en la ingenuidad de pensar que las cosas que están ocurriendo en relación a denuncias contra la función judicial no tienen un cariz y un trasfondo político muy claro y que no son espontáneos, sino que están respondiendo a intereses. Pero justamente me parece oportuno este ataque a la función judicial ecuatoriana, me parece oportuna la ocasión para que veamos rápidamente un resumen de los logros que hemos alcanzado en este tiempo, de la estructura de la función judicial, recordar las competencias de la función judicial ecuatoriana, lo que se ha hecho con esas competencias, lo que el Consejo de la Judicatura ha venido haciendo con sus competencias, en favor de la ciudadanía, en favor de un mejor servicio judicial, en favor de una justicia más transparente, más ágil y más independiente, como nunca la ha tenido antes la República, y que hoy es referente a nivel internacional en muchos aspectos, y también referirnos directamente a las denuncias que se plantean, y con ustedes conversar sobre las mismas, y tener de parte de ustedes las preguntas que consideren pertinentes. Me parece muy oportuno, y espero no alargarme mucho por el tiempo que debemos destinar también a las preguntas de ustedes,
Pero recordemos esto, las competencias del Consejo de la Judicatura y la estructura de la función judicial ecuatoriana. Esta es consecuencia de una constitución en el año 2008 que buscó organizar de mejor manera la función judicial para darle la estabilidad, la gobernabilidad y la eficiencia que nunca antes tuvo. Ustedes conocen muy bien cuál fue la historia de la función judicial ecuatoriana, reestructuraciones permanentes de la Corte Suprema de Justicia, con acciones ilegítimas y de facto. Los ejemplos lamentablemente sobran en la historia ecuatoriana. Ustedes conocen perfectamente también de denuncias permanentes de falta de independencia judicial y de persecución política a algunos personajes que hasta hoy recuerdan sus casos en los que se dice utilizaban a la función judicial para fines políticos. Ustedes denunciaron también en su momento injerencias, reuniones de la Corte Suprema de Justicia en casa de políticos para hablar de temas relacionados con procesos judiciales. Eso es lo que vino a cambiar la Constitución del año 2008, a dejar muy claras las competencias de cada uno. Y adicionalmente, una función judicial extremadamente ineficiente que no le servía a los ciudadanos, porque tenía a su vez las competencias jurisdiccionales, las administrativas, el nombramiento de jueces, etcétera, y no hacía bien ni lo uno ni lo otro. Por eso este diseño institucional es un diseño correcto, un diseño que además muchos países lo miran, yo diría incluso con cierta envidia, y lo miran con inspiración también para sus reformas judiciales. ¿A qué se refiere esta estructura? A que tengamos un órgano de gobierno administrativo y disciplinario que se ocupe de la gobernabilidad, de la gerencia de la función judicial, de la carrera judicial, por lo tanto de su estabilidad y de políticas que vayan afianzando la independencia judicial, que es, por supuesto, primera responsabilidad de cada juez. Pero hay que garantizar un contexto sistémico para que podamos hablar de independencia judicial. Es así, competencia del Consejo de la Judicatura. La parte sistémica, el nombramiento de jueces, la carrera judicial, el sistema de rendición de cuentas, el sistema disciplinario. ¿Por qué? Porque la independencia judicial no es un privilegio del juez, es un derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, esa independencia tiene que sistémicamente estar valorada a través de los sistemas de disciplina y los sistemas de evaluación de desempeño. Y luego, los órganos jurisdiccionales, es decir, los que administran justicia, los jueces que con su criterio judicial deben garantizar máxima independencia en sus decisiones, sin influencias políticas, ni económicas, ni presiones, ni miedos, ni de ningún tipo. De tal manera que los jueces administren justicia sin temor ni favor. Esa es la principal responsabilidad de un juez. Y se debe graficar a través de decisiones basadas en derecho. Por un lado, entonces, las funciones del Consejo de la Judicatura, que no son jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura no emite sentencias ni modifica sentencias. Tiene, por supuesto, y vamos a hablar de eso en detalle, competencias disciplinarias, pero que no entran en el terreno jurisdiccional. Y las jurisdiccionales de los jueces que deben garantizar independencia a través de sus correctas decisiones basadas en derecho. Los órganos autónomos que forman parte de la función judicial, no como en otros países, donde la Fiscalía, por ejemplo, es parte hasta del Poder Ejecutivo, o es un órgano autónomo que no forma parte ni de la función judicial ni del Poder Ejecutivo. En nuestro país, la Fiscalía es parte de la función judicial, pero es un órgano autónomo en la parte operativa, es decir, en las investigaciones procesales y preprocesales, que no hace el Consejo de la Judicatura. Pero fiscales sí están sujetos a la carrera judicial, que ahora se hace a través del ingreso meritocrático, concursos, segundo, con estabilidad, no sujetos a periodos como era antes. Cuando llegamos a la función judicial, el 65% de nuestros jueces y fiscales eran temporales, de contrato sin carrera. Entonces eso ha hecho el Consejo, bien, tener carrera, tener estabilidad, nombramientos meritocráticos. Y esos fiscales también están sujetos al sistema disciplinario, no en la parte operativa, preprocesal y procesal penal, que es su competencia hacer las investigaciones pertinentes. La defensa pública igualmente es órgano autónomo, pero forma parte de la función judicial, y los órganos auxiliares, notarios, martilladores, depositarios judiciales. Todo esto es la estructura institucional de la función judicial. Esta estructura le ha dado a la función judicial estabilidad y posibilidades de ser mucho más eficiente en el manejo de recursos y de prestar un servicio a la ciudadanía mucho más rápido. Vamos a llegar a los puntos neurálgicos de los temas disciplinarios, de los temas relacionados con algunas denuncias que se han presentado. Pero veamos rápidamente los efectos de esta estructura que ha tenido la función judicial, muy rápidamente.
Podríamos aquí realmente quedarnos mucho tiempo en todo lo que se ha logrado. Pero esta gráfica resume muchas cosas. Parecería algo técnica la gráfica, pero les explico muy rápidamente. La línea roja es la tasa de congestión judicial. En el año 2012 la congestión judicial estaba en 4 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada juicio que tenía que despachar me quedaban todavía 4 por despachar. La línea azul es la tasa de pendencia, es decir, en promedio cuánto duró un proceso judicial. Mejor dicho, si en el año 2012 la función judicial cerraba y solo se dedicaba a despachar lo pendiente, se demoraba algo más de 3 años en ponerse al día. Eso quiere decir tasa de dependencia de 3.24. Si para ponerme al día, sin recibir causas nuevas, en el año 2012 necesitaba 3 años y 5 meses y 4 meses para recién estar al día, sin recibir una causa nueva. Eso se llama tasa de dependencia. Teníamos 3 de las peores del continente. Tasa de resolución, de lo que me ingresa, cuánto numéricamente yo despacho. En el año 2012 apenas 77%. Es decir, todo lo demás quedaba para despachar el próximo año. Y la gráfica lamentablemente no nos vislumbra cómo estábamos en el año 2008-2007. En esas épocas se despachaba apenas el 30%, es decir, el 70% quedaba para el próximo año. Y era la bola de nieve que implicaba acumulación de procesos. Y cuando llegamos a este Consejo de Judicatura, había casi 3 millones de causas pendientes de despacho. Ya vamos a ver ahora cómo nos encontramos. Pero ¿qué ha pasado con todo lo que se ha podido realizar? Por eso digo que esta gráfica es una gráfica resumen. Con todo lo que hemos podido hacer, aumentar el número de jueces, evaluación de desempeño, tecnología, sistema disciplinario, etcétera. Hemos llegado a que hemos cerrado el año 2016 con una tasa de congestión de 1.6. El ideal es 1, estamos cerca del ideal. Esperamos que a mediados del año 2017, cerrando el año 2017, estemos realmente en el punto ideal que pocas funciones judiciales en el mundo pueden decir. Lo que entra, se despacha. Lo que entra, sale en los tiempos procesales pertinentes. Estamos en 1.6, hemos bajado de 4 a 1.6. Esto producto de que la tasa de resolución también subió ostensiblemente. No solo porque hay más jueces, ojo, sino que tenemos mediación, justicia de paz, oralidad procesal, etc. Al subir de esta manera tan importante la tasa de resolución, bajó la tasa de congestión. Y tenemos todavía una tasa de resolución superior a 1. Claro, es superior a 1 porque tenemos que despachar cosas de años pasados, todavía. Pero estamos cerca de volver a estabilizarnos en 1. Pasamos a 1.13, 1.24, 1.28. En el 2017 estamos en 1.19. El ideal es estar en 1, que significa 1 en tasa de congestión, que ya sería tasa de trámite, con 1 en tasa de resolución. Y la tasa de dependencia ya está en 0.6. Esto quiere decir que en promedio, si hoy cerráramos la función judicial y nos dedicáramos solo a lo pendiente, ya no necesitamos 3 años, 4 meses para ponernos al día, sino que necesitaríamos alrededor de 7 meses para estar al día. 7 meses. Ya son de los estándares latinoamericanos mejores y en estándares internacionales el nivel es 5. Estamos muy cerca de ese estándar internacional. Entonces, tenemos un servicio distinto, una eficiencia, una modernidad, una transformación, no solamente modernidad. Ustedes dirán, ¿y a qué momento hablamos de la independencia? Sí, todo el tiempo estamos hablando de independencia y vamos a llegar al punto posterior con los temas disciplinarios. Pero veamos oralidad. Miren, en el mundo de los expertos internacionales sobre independencia judicial, organismos como el Banco Mundial, Naciones Unidas, OEA y todos los expertos con honestidad intelectual, por supuesto, que no politizan el tema de la independencia judicial, establecen básicamente 4 aspectos fundamentales a garantizar para fortalecer la independencia judicial en la parte sistémica. 1, que tengamos independencia y ingresos meritocráticos con carrera judicial. Eso garantiza independencia. Ingresos meritocráticos con carrera judicial, es decir, no sujetos a periodos políticos. Eso se ha hecho. 2, que tengamos presupuestos suficientes para la operatividad de la función judicial. Ecuador tenía de los presupuestos más bajos en América Latina. 3, que tengamos estándares éticos en la función judicial, sobre todo a través de sistemas disciplinarios que funcionen. Y 4, la oralidad procesal, porque la oralidad transparenta el funcionamiento del sistema de justicia. ¿Qué tenemos como oralidad ahora en las materias no penales? Antes un juicio ordinario duraba 2 años, 3 meses en promedio. Hoy un juicio ordinario dura 5 meses de promedio. Un juicio sumario duraba en promedio 2 años, 1 mes. Hoy dura 3 meses de promedio. Un juicio ejecutivo duraba 1 año, 11 meses.
siendo ejecutivo para el cobro de pagarés, de deudas, letras de cambio, etc. Hoy un proceso ejecutivo dura 4 meses. Y el juicio monitorio, que no había, que es para el cobro de pequeñas deudas, tiene una duración de 4 meses. Entonces, en oralidad, el sistema del Código Orgánico General de Procesos también ha afianzado no solo la rapidez, ojo, sino también la transparencia, porque se decide en audiencia pública se deciden las cosas. Y esto justamente ha hecho que los abogados sean más abogados y los jueces sean más jueces realmente, y que todo el mundo ejerza de mejor manera la profesión. A algunos les incomoda esto, sorprendentemente. Claro, que estaban muy acostumbrados al tema de la resolución a través de escritos, la justicia escrita. Muy rápidamente en materia penal, en unidades de flagrancia principalmente, la agilidad procesal ha permitido que con estas unidades de flagrancia y la resolución de delitos flagrantes con el procedimiento ejecutivo, pasemos de, con 8 jueces apenas se despachaban 15 sentencias al mes en el año 2012, en el año 2017, 2016, con esos mismos 8 jueces se despachan 46 sentencias, en un promedio de 18 días, ya no de 191 días. Pero insisto, esto no es solamente rapidez, esto es debido proceso, porque todo esto además está sujeto a las apelaciones y revisiones jurisdiccionales pertinentes. Pero nos ha permitido reducir enormemente la impunidad, sobre todo en esos delitos que significan el impacto cotidiano y diario para los ciudadanos. Audiencias. Esto es lo que manifestaba el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Chal, en torno a las denuncias que se presentaron por parte de medios internacionales y también medios nacionales. Algunos argumentos que lo puntualiza el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Pero sería muy importante de que haga una evaluación desde el 2008, cuando se aprobó la Constitución, comparando con lo que fue la administración anterior, desde el 2008, años anteriores, y desde el 2008 hasta la actualidad. Él manifiesta de que hay un avance en el proceso de administración de justicia, Pablo. Pero ¿cuál es? Y sería muy importante de que el presidente del Consejo de la Judicatura diga, en el mes de enero del 2017, el Distrito Judicial de Loja hay tantos jueces, y de los tantos jueces se emitieron en el mes de enero tantas sentencias, como él lo manifiesta, luego de las apelaciones, luego de los diferentes pasos judiciales que se debe de generar. Este es el número de sentencias que se da. Cuando dice de la oralidad y el escrito, la oralidad estamos aquí hablando, Pablo. Recuerda lo que dijo el señor Gustavo Chal sobre qué es la función judicial, cuál es el avance tecnológico. ¿Recuerda las palabras? ¿Todas las palabras las recuerda Pablo usted? No. ¿Los recuerda el resto de los amigos que nos están siguiendo? No, imposible. Porque las palabras se las lleva el viento. La mente no es una grabadora que recepta todo para decir, en base a lo que dijo la persona que está demandando y la persona que está siendo demandada, los argumentos y fundamentos de hecho y de derecho de los abogados, el juez no va a tener una retentiva más que una grabadora para argumentar el fallo oral en audiencia. Esto es lo que vale un escrito, documento. Un documento. Y por eso es la motivación de una sentencia. Cuando se hace la sentencia se motiva, pero apelando a ciertos articulados tanto de jurisprudencia nacional e internacional, haciendo una sentencia con derecho comparado. Eso es lo que nos enseñaron en las universidades. Por allí estamos equivocados. Y sería muy importante que el señor presidente de la Judicatura, más allá de las situaciones, porque es de pensar, Pablo, que este noticiero puede estar con alerta roja en el Consejo de la Judicatura, y así nos han dicho algunos. El periodista Lyndon San Martín Rodríguez es peligroso para las actividades de la función judicial, porque mucho nos está observando. Sería bueno de preguntarle al doctor Gustavo Chal, ¿cuál es el informe que le pasa a la delegada de la Judicatura de cuántas audiencias fallidas existen?
¿Cuál es el personal que ingresó a última hora y qué servicios realiza? La tecnología, aquí estamos utilizando tecnología, pero la tecnología no piensa. Es el ser humano. Somos nosotros los que la aplicamos a la tecnología. La tecnología funciona con esto, señores, con el cerebro. Y la tecnología no va a dar pensando cómo es la actuación del abogado demandante y el abogado que es defensor. La tecnología no mide el rango de inteligencia y la razón. Lo único que hace lindo en la tecnología es corregir errores gramaticales, que a lo mejor muchos funcionarios del Poder Judicial los tienen a diestra y siniestra. Entonces ponen el corrector ortográfico que sí tiene el sistema informático o la tecnología, en este caso las computadoras, para corregir la redacción gramatical de los escritos y también de las sentencias que se producen en el Poder Judicial. Pero hay algo fundamental, lindo. La eficacia que tanto habla el señor Yal sobre el tema jurídico del Ecuador, lo vamos a observar en el juicio al vicepresidente de la República. El día de hoy. Exactamente. Celeridad, compromiso con el Estado y también la calidad ética y moral de la gente que trabaja en el Poder Judicial. Pablo, ¿y además de ello, muy bien lo que me dice del carácter profesional. Y allí tendría la potestad el señor presidente del Consejo de la Judicatura. Es un examen. Aplicando lo que dice la Constitución y lo que dice la Ley de Comunicación. Ayer el presidente de la Judicatura tendría que haber dispuesto, a través, solicitando, obviamente respetando los poderes del Estado, de que es un juicio que nos atañe a todos los ecuatorianos, es necesario que todos los medios de comunicación se enlacen en una cadena nacional con la SECON. Claro. Porque es una audiencia pública, no es privada. Es una audiencia pública. Para que se determine cuál es la actuación y el ecuatoriano juzgue la actuación del Poder Judicial. Esa era la mejor defensa antes que dar una rueda de prensa ante los organismos nacionales e internacionales de los medios de comunicación, Pablo. Lyndon, ese es el mejor examen que va a tener el Poder Judicial el día de hoy, para determinar la calidad profesional de los jueces, la calidad ética y moral de un juez frente a lo que sería ser el custodio del imperio de la justicia. Estamos hablando del imperio de la justicia, estamos hablando de constitución, cuerpos jurídicos y aspectos netamente ya procesales que, más allá de estar escritos en un código de procesos, el COJET, y más allá del Código Integral Penal que juzga, más allá de ello, porque hay muchas palabras que tienen fundamento ideológico, de esos dos aspectos jurídicos que hemos enumerado anteriormente, para que la sabiduría de ese magistrado pueda determinar y de manera prolija separar lo que es el interés ideológico frente a lo que sería la doctrina jurídica. Y esa calidad moral y ética y profesional es la que la vamos a observar el día de hoy. Pablo. Ahora por ejemplo, Lino, nos hablaba anteriormente el señor presidente de la Judicatura, que la carrera judicial, que la celeridad, que tenemos la mejor tecnología, que tenemos los juzgados más inteligentes, las paredes adornadas y todo lo demás. Y llega un momento en la precisión de un ciudadano de preguntarse cuál es la característica de lo que sería un buen poder judicial. Tener una buena infraestructura de baños, alfombras, muebles, equipamiento, una carrera judicial que está determinando sanciones disciplinarias y todo lo demás que enumeró el señor presidente de la Judicatura, o una calidad de cómo se está administrando la palabra jurídica dentro del Estado. Porque lo mismo da la sabiduría de esa palabra en un mueble hecho de madera artesanal que en un mueble confeccionado en una de las mejores fábricas del mundo. Lo que nos interesa de ese papel que está en esos dos muebles es la sabiduría jurídica, de lo que se pueda desprender para ilustrar a futuro no solamente
lo que sería la seguridad jurídica, sino el imperio de la justicia. Entonces, ¿cómo es que el presidente de la Corte Nacional de Justicia casi tiene el mismo rango el presidente de la Judicatura? Hay que entender políticamente la estructura del Poder Judicial, porque una cosa es ser el director de la orquesta de qué equipo se utiliza para poder operar en el sistema jurídico, y otra cosa es la sabiduría jurídica que estamos aquí hablando a través de Prensa Radial, Lindo. Pablo, anteriormente reprisamos la entrevista del doctor Miguel Arias, que hizo esta denuncia de la injerencia del poder político a la justicia en enero del 2015. Y él claramente manifestó y advertía que con el nuevo proceso de modernización de la justicia se eliminaron las especialidades. Las especialidades en tener jueces civiles, penales, laborales, de tránsito y de la niñez. Y la especialidad en el último tema, Pablo, que se constituyó desde el 2008, jueces constitucionalistas. Y esa puntualización que le hace el doctor Miguel Arias es en este momento de lo que usted manifiesta, Pablo. Este es un examen lo que se va a dar en estas horas con la audiencia del vicepresidente de la República. ¿Usted no cree, parafraseando lo que dijo el doctor Miguel Arias, las especialidades? Hablemos en sentido figurado. En el hospital del IES en este momento va a ser intervenido el vicepresidente de la República a una cirugía mayor denominada corrupción. ¿Cuál es el especialista que va a intervenir? Se designa el especialista. ¿Y qué es lo que hace el médico en ese instante, Pablo? O el director del hospital del IES, que va a intervenir al vicepresidente en una operación o cirugía mayor a la corrupción. Se hace un consejo consultivo de médicos para determinar qué tipo de cirugía se va a aplicar y cuál va a ser la especialidad que se va en ese momento a intervenir. Interviene un especialista en anestesiología, un especialista para medir la presión, y así un sinnúmero de especialistas. Acá, ¿qué es lo que debería de hacer, Pablo, en este momento la judicatura? Intervenir con un equipo de especialistas. Con un equipo de especialistas que lo conformen un solo representante de cada distrito, para analizar la situación jurídica en este momento del Estado ecuatoriano. Pero analizarla dentro de lo que es la parte del imperio de la justicia, no de la parte ideológica. Porque lo que se va a dar el día de hoy prácticamente podría traer consecuencias de lo que dijo ayer el presidente de la República. Si se quiere cambiar la situación y la voluntad de los ecuatorianos, tendré que acudir a ellos. Lino, lo que usted acaba de decir en esta última parte, que es el fundamento de la República, es el pueblo ecuatoriano. Se me viene a la mente por qué las declaraciones del presidente de la Judicatura en estas horas. Cuando nos han hablado de que la justicia es lo máximo, brilla como los edificios remodelados, y cuyos edificios remodelados hay la sospecha de que hay sobreprecio en dichos edificios. Si la justicia brilla como los edificios, significa que a lo mejor en la selección de los jueces y todo el recurso humano para operar el sistema jurídico del Estado ecuatoriano no está muy claro, significa que a lo mejor en este momento eso tendría que entrar a una revisión profunda. Porque no es lo mismo, por ejemplo, usted ponía un ejemplo muy claro. No es lo mismo pues, que un recién graduado vaya a entrar a ese quirófano cuando tiene recursos humanos con argumentos profesionales, pero más allá de ello, la experiencia que da el trajinar en la vida profesional. Porque allí es donde se aprende el restante que la universidad no lo entrega. Y allí es donde sabiamente determina que si hacemos este movimiento puede provocar un inconveniente
entonces es mejor rectificar, porque allí es donde se produce lo que sería ya el fundamento de las especialidades. Pablo, voy a coger las palabras de nuestro amigo Javier Bonilla, el caricaturista de Diario El Universo Bonil. Si se les quita la verborrea, prácticamente quedan liquidados. Un saludo al doctor Patricio Valdivieso Espinosa. Dice, si hay avance, no lo negamos, pero les interesa más las estadísticas que la propia justicia. En efecto, por eso es lo que yo le argumento al señor doctor Gustavo Yal. Pida el informe de cuántas sentencias se dan al mes. No es que entra una demanda, inmediatamente se hace la audiencia y en 15 días se sentencia. No, señores, tiene que haber una prolijidad respetando el debido proceso conforme lo dice la Constitución. Lindon, usted utiliza la palabra prolijidad. Y yo voy a utilizar una palabra. Dice el doctor Patricio Valdivieso, sí, hay avances. Posiblemente avances en la calidad tecnológica. Pero un avance que no lo veo que se ha producido de manera específica. Es el tema, por ejemplo, de estudiar los casos que se producen en el Poder Judicial. Exacto. Para que siempre, estoy utilizando una palabra, para que siempre jurisprudencia, y que el día de mañana el nuevo profesional en derecho y en jurisprudencia pueda utilizar esa siembra como cosecha para determinar lo que ha sido ya el bagaje del conocimiento de los casos que se han producido en el Poder Judicial como doctrina jurídica para acentuar, o sea, para marcar nuevos conceptos o preceptos jurídicos en el Estado ecuatoriano. Qué bien, Pablo, lo que usted dice en este momento. Porque el doctor Gustavo Yal sale el día de ayer a dar esta rueda de prensa en conversación con los medios de comunicación en base a las denuncias presentadas por un medio internacional sobre la filtración de ciertos correos electrónicos, que los deslegitima él. Pero sería importante que el doctor Gustavo Yal pida un informe al doctor Osvaldo Saritama Naula de cuál fue el procedimiento de aplicación de la justicia en el caso que demandó el señor José Castillo Vivanco, actual alcalde del Cantón Loja, a la entonces concejal licenciada Yanine Cruz Vaca, cuya demanda desencadenó en una sentencia de 30 días de prisión. ¿Bajo qué argumento? Utilización de los sistemas electrónicos. Allí está la jurisprudencia de lo que estaba ayer hablando el señor doctor Gustavo Yal, de deslegitimar ciertos correos electrónicos. Lindo, qué bien que trae usted los ejemplos. Por eso el tema de la jurisprudencia es maravilloso, porque cada palabra que se dice como información pueden construir verbos jurídicos de trascendencia e importancia. Por ejemplo, en el tema del vicepresidente de la República, yo recuerdo que el CAL dijo que no habían pruebas, documentos. Entonces, ¿cómo es que el juez de Loja la sentenció a la señora licenciada Yanine Cruz por un documento que estaba en las redes sociales? Y le dieron la categoría de documento fidedigno, de documento real y de posiblemente hasta judiciable. Entonces, fue judiciable. Estoy hablando del documento antes del proceso. Ah, perfecto. Entonces, si toman ese documento de las redes sociales, ¿cómo es que en el caso del vicepresidente omiten lo que ya generó una jurisprudencia en la provincia de Loja, el Poder Judicial? Porque si me dicen que los audios, los correos y la información que está en las redes no son suficientemente prueba para poderlo llevar al proceso jurídico al vicepresidente de la República, entonces, ¿cómo queda el caso de la señora licenciada Yanine Cruz? Que fue por un documento de Facebook. De Twitter. Sistemas de redes sociales. Tecnología. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? ¿Qué pasaría si algún ciudadano dice, quiero tomar la jurisprudencia del caso de la licenciada Yanine Cruz, que fue sentenciada a 30 días de prisión?
sobre el tema que estamos aquí abordando, el caso de vinculación, es una palabra novedosa que se la inventaron, de asociación ilícita al señor vicepresidente de la República, porque el fundamento de la Asamblea no hay documentos, no hay prueba con sello, pero la jurisprudencia de la señora licenciada Yanine Cruz nos deja entrever lo que estamos aquí manifestando en Prensa Radial, posiblemente equivocados, pero hay esa doctrina, hay esa situación que podemos ponerla en el plano informativo de comparar los hechos de la licenciada frente a los hechos del vicepresidente de la República. En los unos hubo dolo en la parte económica del Estado, en los otros hubo dolo supuestamente a la honra y el buen nombre de un ciudadano. Pero el precepto jurídico es que se utilizó un documento del sistema de redes sociales que tiene la humanidad, y se lo convalidó y entró a una parte procesal. Acá similar situación, hay un video en la cual la voz cantante de la empresa Odebrecht manifiesta abiertamente en una conversación con el supuesto ciudadano JG o Vidrio, que estaban en diálogo abierto y diciendo las cosas del Estado ecuatoriano. Pablo, pero dentro del aspecto judicial, el doctor Gustavo Yal dice que hemos avanzado en la administración de justicia. Y este es un tema para irlo analizando día a día. Por ejemplo, le pregunto al doctor Gustavo Yal, ¿cuál es el informe de la delegada de la Judicatura en Loja sobre la oficina de mediación? ¿Funciona o no funciona? Que lo digan. ¿Y por qué no funciona o por qué funciona, bajo qué características? Y que se dé a conocer cuáles son los últimos nombramientos que se dieron y que se dan aquí en la Judicatura. Se dio un nombramiento, Pablo. Ya. Que lo ponen de coordinador de la Judicatura o de la función judicial aquí en Loja. Simplemente porque es hermano de una funcionaria judicial. Es hora de que se transparente el Poder Judicial. Y no es que estamos aquí hablando a la ligera, son con documentos y precisiones que el mismo presidente de la Judicatura lo sabe. Lino, los informes de cuál es la situación real de la Judicatura en Loja. Claro que nos dicen a través de prensa de la Judicatura en Loja, el señor es peligroso para la función judicial. Pueden calificarme de lo que sea, pero nunca podrán manchar la honradez y la honorabilidad de este periodista. Ellos están manchados. Lino, y además de ello, por ejemplo, cuando usted manifiesta de ese tipo de nombramientos que se da. Y este es un comentario que queda en redes sociales, que lo pueden escuchar a nivel nacional e internacional. No es que se quede aquí en el Valle o en el Villonaco, Pablo. Así es, Lindo. Y hay algo fundamental en ese sentido. Sobre este hecho que usted determina como información. Si estamos hablando de una garantía que ha avanzado todo el sistema jurídico del Ecuador, me pregunto como ciudadano de un Estado, ¿por qué existe un código de ética y se sanciona a muchos abogados litigantes en libre ejercicio profesional por el único delito de utilizar los tribunales de justicia del Estado para poder activar los cuerpos jurídicos del Ecuador en defensa o en sanción del infractor y también del posible persona que ha sido el afectado de cualquier circunstancia de la parte civilizada de la humanidad y también de la parte organizada de un Estado? Entonces, por el único hecho de decir, bueno, puedo acudir al sistema jurídico para utilizar, activar este derecho que tenemos
y que es de Constitución, el derecho a la justicia, si por utilizar, a lo mejor de manera equivocada en un momento, porque así existe el error humano, se pudo haber utilizado y activado los cuerpos jurídicos del Estado, a lo mejor sin necesidad. Pero ¿por qué un poder del Estado como es el poder jurídico, a través de una judicatura, sanciona a los abogados? Yo creo que esa es una parte aberrante de la evolución del sistema judicial. Es más o menos cuando nos dicen el sistema educativo. No, vamos a poner computadoras para ir seleccionando cuál es el mejor recurso económico para darle formación universitaria. Es más o menos así. ¿Por qué juzgan el que se pueda utilizar el poder de la estructura del Estado? Por eso se llama doctrina. De los errores también se aprende y se genera buena doctrina jurídica. O si no, revisemos los estados a nivel del mundo. Cómo han progresado es no solamente porque se sientan a estudiar la palabra jurídica, no, sino que del error surge una buena doctrina para decir, no se puede utilizar de esta forma, sino este es el mecanismo ideal para evitar el error. Y acá lo único que se hace es acuchillar, si cabe el término, la posibilidad a lo mejor de equivocarnos o de estar en el concepto de la verdad de un proceso. Y es importante que el presidente de la Judicatura haga una evaluación de los juicios que se están ventilando y de las sentencias que se emitieron. ¿Se aplicó el debido proceso? Haga una auditoría. Pida que se realice una auditoría. Y podemos determinar que por allí se va a dar el primer paso en la transparencia de la justicia. Por eso ayer el presidente de la República, Pablo, manifestó una palabra muy clave. Si hay algunas situaciones, pediré la consulta al pueblo. Eso es lo que dijo el día de ayer. Los ecuatorianos somos gente honesta y no permitiremos que unos pocos corruptos dañen nuestra sociedad. No incidimos ni presionamos a las funciones de control, ni para perseguir, peor para encubrir a nadie. Como todo ciudadano, pido únicamente que se proceda con rigor, sin amagos o tretas y de acuerdo al debido proceso. Se debe aplicar la ley hasta el final, con procedimientos que estén completamente claros. Ese es un anhelo de la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Los culpables tienen que ser sancionados, pero también es importante que se localicen los recursos que fueron obtenidos indebidamente para que sean devueltos. Para ello estamos contratando auditorías y empresas de investigación especializadas para evaluar las obras en el sector petrolero, investigar el comercio internacional del petróleo, descubrir la probable ruta del dinero y recuperar esos recursos que tanta falta hacen al país. Por eso, si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Conciudadanos, estamos robusteciendo nuestra democracia. Nuestra ruta es la del cambio social, la de la soberanía, la de la justicia y la equidad. Que a nadie le queda la menor duda de que seguiremos por el camino de la transformación, esa transformación profunda de la patria. Lo haremos con la participación de todos. Ahora es tiempo para la minga, para la unidad, es tiempo para construir, de crecer juntos y de crear. No nos asustan las dificultades, porque nuestra fortaleza se basa en dos grandes puntales, la fuerza de la verdad y la fuerza de la democracia. La verdad no necesita ser maquillada ni interpretada, peor mutilada. La verdad es fuerte por sí sola, siempre sale a la luz y siempre se impone. La otra fuerza es la de la democracia. Confiamos en la voluntad del pueblo. Es más, el primer artículo de nuestra Constitución dice que la voluntad del pueblo es el fundamento de cualquier autoridad. Jamás hipotecaré ese proyecto a intereses contrarios a la democracia y a la justicia.
Antes que retroceder, preferiré acudir al pueblo para que en su fuerza dirima y señale los caminos. El mayor respeto a la democracia, el mejor tributo a la voluntad popular es la posibilidad de acudir tantas y cuantas veces sean necesarias a que el pueblo se pronuncie sobre su futuro y sobre sus instituciones. La verdad y la democracia son nuestra fortaleza. Nadie, absolutamente nadie, logrará que traicionemos la esperanza de todos ustedes. Los ecuatorianos son... Pablo, eso es lo que manifestó el presidente de la República. Un mensaje muy claro para lo que va a suceder en los próximos minutos. Lindon, es muy claro el mensaje. Poder Judicial haga su trabajo bien hecho, fundamentado en la justicia. Asamblea Nacional Legislativa haga su trabajo fundamentado en lo que es la parte legislativa y de fiscalización. Y hay algo, además de ello, es muy claro el presidente lo que dice. Es, creo que, parte de un sermón que se dio hace miles de años, y en la cual yo no he venido a modificar la ley, he venido a que se cumpla la ley de los profetas. Hablaba aquel hombre que caminó por la tierra. Similar situación es lo que dice el presidente de la República. Cúmplase la ley, pero la ley no la que se hizo a la perfección y al molde de un saco para una determinada persona. No, es la ley que permite esa fraternidad, esa justicia, esa democracia, ese equilibrio del Estado. De eso es lo que está hablando el presidente. Y si tantas aberraciones y obstáculos existen por, él dice, por algunos corruptos, por gente deshonesta, que le gusta desequilibrar los argumentos jurídicos de un Estado para permitir que el equilibrio personal y grupal de ellos esté en función supuestamente del Estado y del pueblo, pero para beneficio particular. Él manifiesta todo aquello. Si eso sigue y no hay cómo derribar o destruir aquel aparataje, se acudirá a la voz soberana, a la autoridad máxima que dice la Constitución en el artículo número 1, del inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador. La soberanía radica en el pueblo y cuya autoridad es voluntad de la autoridad que ejerce un poder. Pablo, y usted escuchó al presidente Lenín Moreno que lo dijo anoche en su enlace de los días lunes, el informe que tiene todos los lunes. Algo que siempre hemos fundamentado aquí en el noticiero Prensa Radial. Y en base a lo que fue la historia de dos periodistas norteamericanos que hicieron un proceso de investigación, pero no basados en el aspecto administrativo, sino que el informante, que se lo conocía con el nombre de Garganta Profunda, les manifestó: no caminen por ese proceso de investigación y más bien reorienten el camino y busquen la ruta del dinero. Ese fue el camino que tomaron los dos periodistas para determinar los actos de corrupción que se dieron en el gobierno de Richard Nixon. Acá, ¿qué es lo que dice el presidente Lenín Moreno? Es necesario localizar los recursos, para lo cual hemos invitado a organismos internacionales y auditorías internacionales que ayuden a la ubicación de estos recursos. Hay que seguir la ruta del dinero. Eso es lo que estamos aquí argumentando en Prensa Radial, y que el día de ayer ya escuchamos al presidente de la República, Lenín Moreno, decir lo que usted dice, Pablo, lo que argumentamos aquí en Prensa Radial. No me interesa con quién firmó el contrato, me interesa la ruta del dinero, que se justifique. Porque allí está la mejor información, porque allí va a surgir todos los documentos que requería el CAL para leerlos, no para que sean un justificativo de procesar a un ciudadano que traicionó. Y usted recuerde, Lindon, que la palabra traición a la patria la dijimos aquí en Prensa Radial y algunos amigos decían: tú estás desequilibrado, ¿cómo vas a hablar de traición a la patria cuando hemos avanzado 10 años? Traición a la patria significa que buques pesqueros chinos hayan podido ingresar a la soberanía nacional de manera clandestina o simplemente en el oscuranterismo. Pero acá lo que necesitamos es que nuestra soberanía
sea asegurada por unas Fuerzas Armadas operativas y también ofensivas. Cuando dicen que hubo negociaciones y que como contraparte era también la riqueza marítima del Estado ecuatoriano, ¿cómo se llama eso? Firmar contratos para entregar los recursos naturales a futuro. ¿Cuál es la concepción? ¿O cómo podría configurarse una figura jurídica? Yo creo que cuando era la guerra de 1941, decían que Arroyo del Río había traicionado al Ecuador. Entonces, busquemos a lo mejor esas figuras que pueden estructurarse o configurarse en los actuales momentos de acuerdo a lo que han sido las negociaciones de los recursos naturales con potencias extranjeras. Y a lo mejor estamos observando el nuevo orden mundial en Latinoamérica. Perfecto. Que eso es otra definición muy profunda que la vamos a analizar a posterior a través de Prensa Radial, Lindon. Pablo, se nos quedan muchos temas que argumentar dentro de este comentario, principalmente de lo que es la judicatura y este último del presidente de la República, Lenín Moreno. Seguiremos el día de mañana. Y hay una palabra que nos están diciendo: ¿funciona o no funciona la oficina de mediación en la judicatura en Loja? Eso tendrá que responder el presidente de la judicatura a nivel nacional. Porque la persona que estaba encargada le dieron otras funciones. Es más o menos como el personaje de Batman, Acertijo. Exactamente. Hasta aquí Prensa Radial. Seguimos informando a través del noticiero Prensa Radial y no se olviden estar pendientes de que en cualquier momento, si es que hay señal abierta en el juicio del vicepresidente, nos estaremos enlazando para transmitir y que usted pueda ser partícipe de lo que pueda suceder en el transcurso de los próximos minutos en el estado ecuatoriano. Continuamos con más información. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es